Suyapa Medios presenta la liturgia de la palabra, lecturas del día. Jueves, 7 de noviembre de 2019. Primera lectura, Romanos 14, del 7 al 12. Salmo responsorial, 26. Santo Evangelio, Lucas 15, del 1 al 10. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, como dice la Escritura. Juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos ya concluyendo casi esta semana 31 del tiempo ordinario y es la semana que concluimos también esta carta de San Pablo a los romanos. Hemos dedicado prácticamente 4 semanas a leerla. Hermoso texto, nos ha dejado una enseñanza hermosísima esta carta, y el que no vuelva a ella y la relea es negligente, es perezoso y tendrá que confesarse, ¿no?, de tal. Porque ¿cómo no volver a leer esta carta, ¿no? Creo que nos ha dejado una hermosísima enseñanza, como les digo, ¿no?, de agarrar el texto bíblico, la carta de San Pablo a los romanos, y releerlo, ¿no?, y sacar puntos claves de esta carta, ¿no?, subrayarlo. Yo siempre digo, hay que tener una Biblia de estudio para que podamos ahí poner algunos puntos claves. Hay gente que le dice, a ver, en los grupos de oración, ¿no?, o en las comunidades, ¿quién puede dar un tema hoy? Todo el mundo voltea para abajo, ¿no? O sea, todo avergonzado, a ver, no, me da pena. Cuando uno va meditando la palabra de Dios día tras día, cuando vamos haciendo la lectio divina, tenemos herramientas, y sobre todo cuando vamos marcando y subrayando esos puntos claves. Ya cuando nos piden dar un tema, con mucha facilidad podemos levantar la mano y decir, yo voy a dar ese tema, porque ya tengo algo preparado aquí, porque ya como fuimos meditando el texto, entonces ya tenemos puntos subrayados, tenemos elementos que nos ayudarán a enriquecer la vida de fe. Por lo tanto, los invito a eso, ¿no?, a volver otra vez a esta carta y releerla, tenerla presente en nuestra vida espiritual. Y luego entonces, hoy dice San Pablo, si vivimos, en Cristo debemos vivir. Si morimos, es en Cristo que morimos. Ahora la pregunta es, ¿en quién vivimos nosotros? Esa es la teoría. Pablo nos presenta una teoría hermosa. Si vivimos en Cristo, pero ¿y nosotros? ¿En quién estamos viviendo? ¿En quién vivimos? En otras palabras, ¿en quién ponemos nuestra seguridad? ¿Se recuerdan ayer? Cuando decía Jesús, odia a tu padre, odia a tu madre, odia a tus hijos, odia a tus papás, odia a tu familia, porque si no, no puedes ser mi discípulo. Es más, tienes que odiarte a ti mismo, porque si no, no puedes ser mi discípulo. Ya les decía ayer, no se trataba de ir a pelear ayer en la noche o ayer en el día, te odio, y decirle unas cuantas palabrotas a sus familias, no. O sea, de comprender que es en primer lugar Dios, lo demás viene por bendición. Muchas veces hay esposas que ponen a su esposo en un pedestal enorme y cuando el esposo les falla, todo se viene abajo. Cuando el esposo falla por alguna razón, no solamente infidelidades, son muchas razones por las cuales pueden fallar un esposo, entonces todo se viene abajo. Y hay mujeres que dicen, yo ya no quiero seguir viviendo, y quieren atentar contra su vida, y atentan contra su vida, y no se dan cuenta que tienen hijos. Pero como se hirió aquello que tenían como un pedestal enorme, por eso no, es Dios primero, lo demás viene por bendición. ¿Cuántos hombres podrían tener a su esposa en un pedestal enorme? Aunque muchas veces uno lo pone en duda, ¿no? Los hombres muchas veces cuesta que pongan un pedestal grande a su esposa, aunque lo hay, ¿no? No digo que no, después me critican por eso, pero la verdad que conociendo la realidad humana de nosotros los hombres, pues es difícil, ¿no? Entonces, la cosa pero hay esposos que dicen, tengo una buena esposa, una esposa hacendosa, una esposa cariñosa, pero cuando la esposa entra en la menopausia, ay Dios mío, ¿no? Todo le estiran, todo le gritan. Cuando está en climaterio y en la menopausia, aquellos gritos, aquello en la jura, y todo es rabietas y todo cosa fea, y entonces el esposo dice, ay Dios mío, y entonces, ¿y esta mujer qué le pasa, no? Y muchas veces ni se sabe, y entonces pareciera que cayera todo. Y hay hombres que dicen, mejor voy a buscarme otra, si esta me está tratando así de mal, mejor me busco otra. Y fíjense bien, cuidado con eso, ¿no? Y entonces, cuando se pone a Dios en primer lugar, se dice, bueno, te comprendo, ¿qué te pasa? Y que la mujer sea sincera, mira, estoy pasando por esta etapa en mi vida, vaya pues, te voy a comprender. Desde Dios te comprendo y luego pues ya vamos aceptando la vida, ¿no? El proceso evolutivo del ser humano se va comprendiendo desde Dios. Y entonces por eso era poner a Dios en primer lugar. Pero hoy día, entonces dice San Pablo, ¿en quién vivimos? ¿Es en Cristo o en quién vivimos? ¿En quién ponemos nuestra seguridad? ¿Es en Cristo? En teoría, algunos escucho yo en Dios, sí, pero ¿será cierto? Es que es bien fácil decirlo. Es que es bien fácil repetir lo que San Pablo está diciendo, pero ahora, en la vida concreta, ¿es realmente Cristo que está ocupando el primer lugar? ¿Vivimos en Él realmente?
O sea, no solamente responder, yo no estoy pidiendo que respondan ahora, porque cada uno tocará en su examen de conciencia el día de hoy evaluarse. Muchas veces asusta, porque podríamos venir a misa y uno dice, santo Dios, y comulgo así, y voy a misa así. No digo que no hay que venir a misa entonces y nos asustamos, no, es que toca cambiar la vida, es decir, no estoy poniendo mi vida en Cristo, no estoy viviendo en Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la señal en la que podemos pensar si estamos viviendo en Cristo o no? Juzgar al hermano. Si juzgamos al hermano, significa que no estamos viviendo en Cristo. Y no lo estoy inventando yo, lo está diciendo San Pablo, ¿no? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Muchas veces es como el termómetro para saber si realmente estamos viviendo en Cristo. El juzgar al hermano. Nos damos la tarea nosotros de juzgarnos unos a otros, de hacer juicios. Inmediatamente vemos a una persona y le hacemos un juicio, sin conocer a la persona, hacemos juicio. Vemos a alguien, ya inmediatamente ya empezamos a hablar de esa persona, sin conocerla, sin darnos la tarea de saber cómo es esa persona, empezamos a hacer un juicio. Y dice San Pablo, no es así. ¿Quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Quiénes somos? Si al final de nuestra historia seremos juzgados en el amor, y cada uno, muchas veces se llega a la confesión y decimos, Padre, mire, es que me enojé con mi esposo, pero es que mire, mi esposo es esto y esto. No, espérate, la confesión es tuya, no es de la de tu esposo. Confiesa tus pecados tú, porque muchas veces queremos justificarnos en la actitud de los demás y queremos justificar nuestro pecado en relación a lo que los demás pueden hacer. No, espérate, que esta persona se venga a confesar después, pero tú confiesa tus pecados, no los pecados de los demás, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, del juicio. Y partiendo de eso que dice San Pablo, nos encontramos en el Evangelio a Jesús diciéndole a los escribas y fariseos que estaban igual juzgando a Jesús porque se llevaba con pecadores. Lo que les digo, ¿no? O sea, la tarea de siempre ser humano es juzgar, es criticar, es señalar. Y muchas veces nuestra crítica, si fuera buena, pues ayuda a crecer, porque muchas veces la crítica que nosotros hacemos es para aplastar, no es para crecer. Porque criticar hasta cierto punto viene de juicio, y de juicio, hacer un juicio recto, pues ayuda a crecer a la persona, pero muchas veces no es así. Nosotros criticamos para aplastar, para señalar, para hundir a la persona, ¿no? Y entonces, dice Jesús con estas parábolas, estamos ya en el capítulo 15 de Lucas, las parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo pródigo o el padre misericordioso. Las parábolas de la misericordia, y nos presenta esas dos parábolas. El día de hoy no vamos a leer la parábola del hijo pródigo, nos la propone para estos días porque ya la meditamos un domingo hace poco, ¿no? Y entonces nos encontramos con esas dos parábolas, la oveja perdida, y se alegra, dice Jesús, el que la encuentra, y la carga entre sus hombros de buen pastor y hace fiesta. Así será por un pecador que se arrepiente, y nosotros juzgando, y nosotros señalando y hundiendo. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Ayudarle a crecer, ¿no? Esa tiene que ser nuestra tarea, no condenarlo, no hundirlo, sino ayudarle a crecer, ayudarle a que se encuentre con el Señor Jesús. En primer lugar, encontrarnos nosotros, ¿no? Ser esas ovejas, dejarnos buscar por el Señor y cargar por Él. Si nos sentimos un poco perdidos, pues dejemos que el Señor nos cargue sobre sus hombros de buen pastor, y que haya fiesta en el cielo porque nos estamos dejando tocar por la gracia de Dios. Sentirnos esa moneda extraviada y encontrado por el Señor, que hace fiesta porque nos hemos vuelto hacia Él sin juicios, sin críticas, sino llenos de amor y de misericordia. Pero una vez encontrados con Él, dejemos que otros también se encuentren con Cristo. No le pongamos barreras con juicios, con críticas, con señalamientos, sino que al contrario, dejemos que otros tengan esta experiencia de ser ovejas, de ser monedas, de ser ese hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre, y de sentir el abrazo, que el Señor nos cargue, que el Señor nos busque, que el Señor se encuentre con nosotros para llenarnos de su amor, con todos, ¿no? Sin poner barreras. Muchas veces llega un hermano y decimos, ¿y ese por qué comulga? ¿Y ese por qué hace tal cosa? Y ese, no entremos en eso. Dejemos que Dios vaya obrando en cada uno de nosotros, y si vamos a hacer un juicio, que sea un juicio de valor, que ayude a crecer al hermano, no aplastarlo, para que todos nos encontremos con el Señor, para que todos podamos estar con Él y contemplar el rostro y la hermosura de Dios. Vivamos en Cristo, no en el mundo, no en el pecado, y si morimos un día, que sea en Cristo, para contemplar la gloria de Dios eternamente.
La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y guía nuestros pasos. Suyapa Medios presentó La Liturgia de la Palabra.